Y quisiera empezar la palabra con tres preguntas, pero estas preguntas, qué bueno verlos. Estas preguntas no son para que me las respondan a mí, en primer lugar, y tienen respuesta múltiple. Entonces, el pastor se puso ingenioso. Entonces, la idea es que usted va a mirar en la pantalla y van a aparecer las preguntas y las respuestas, pero quiero pedirles un favor. Quiero, como es su respuesta, ahora no saque lápiz, no saque hoja, no, nada, es ahí en su mente. Pero sí quiero pedirle algo y es que usted sea muy honesto, muy sincero con usted mismo cuando responda. Que usted diga, ok, lo que estoy respondiendo es porque realmente es la verdad. O sea, no responda lo correcto, sino según lo que su corazón y su conciencia le digan. Mi respuesta tal vez la acertada es esta. Ahora, no se la diga a nadie, es para usted. Pero la primera pregunta es: ¿qué te motivó hoy a venir a la iglesia? A, es domingo, debemos venir. B, tengo una necesidad y sé que Dios me puede ayudar. C, pues la verdad no tenía otro plan o urgencia, así que hoy estoy aquí. O D, anhelo adorar junto con la iglesia a Dios. Entonces mírenla un momentico. Pero vuelvo y le digo, no me mire a mí, no mire a nadie usted, solamente respóndese. Usted dijo, ay, ¿verdad que hoy es domingo? O ay, me cancelaron el plan, entonces hoy sí puedo ir a la iglesia. O, uy, estoy tan mal hoy que necesito ir a la iglesia. O cuál es la razón por la que está acá. Ahora respóndaselo usted, no me responda a mí. Si quiere engañarse a usted, engáñese a usted. Si quiere ser sincero con usted, sea sincero con usted. La segunda pregunta es: en una intensa alegría, un inmenso dolor y o una situación adversa, pensando en la iglesia no es relevante, nunca pienso en ella en esas situaciones. O no quiero compartir con ellos, es mi vida y a nadie le importa. C, tal vez cuente con ellos, pero temo a la envidia, a la crítica o al juicio. O D, son mis hermanos en Cristo y tengo confianza al abrir mi corazón. ¿Cuál es su posición frente a la iglesia en esas situaciones? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo actúa frente a la iglesia en esas situaciones? Entonces, la primera es por qué vino hoy a la iglesia, la segunda es cómo actúa en un momento bueno, en un momento difícil. Y la tercera pregunta es la siguiente: ¿en qué momentos adoras a Dios? Generalmente lo hago en las actividades de la iglesia, acabamos de hacerlo. Cuando siento deseo de hacerlo, debe ser algo de corazón, si no lo siento, ¿para qué lo hago? Cuando estoy en medio de dificultades o adversidad, lo busco. O D, la adoración es el estilo de vida que he asumido. Listo, ahora, usted dio una respuesta en cada una de ellas. Usted dijo, oiga, la verdad es esto. Y puede sacar su propia evaluación personal, puede entender o puede decir, bueno, lo que yo creo. Pero continuando con nuestra enseñanza de las disciplinas cristianas, hoy vamos a hablar de dos disciplinas que son, para mí son unidas, o sea, van de la mano, tienen que ver mucho las dos, que son muy importantes y que los que estamos acá las practicamos, aunque tal vez ni siquiera seamos conscientes de que son disciplinas. De pronto yo le digo orar y usted lo entiende como una disciplina, ayunar y usted lo entiende como una disciplina, leer la Biblia lo entiende como una disciplina, pero ¿y de qué está hablando hoy? No entiendo de qué es lo que está hablando. Y estoy hablando de la disciplina de congregarse, de entender la importancia de congregarse, de entender lo necesario que es realmente estar como iglesia unidos, de entender que no pueden haber excusas, que no pueden haber cosas más importantes, porque el congregarse es lo que me permite a mí estar nutrido, estar fortalecido, estar lleno de la presencia de Dios, que yo solo a un lado no crezco, soy un ente solo, pero que cuando estoy con la iglesia estoy creciendo. Y que aunque nosotros lo practicamos con regularidad,
y somos conscientes de estas disciplinas son muy importantes. La segunda es el adorar a Dios. Entonces la primera es congregarnos, o sea, el congregarse en la iglesia, el venir a la iglesia, el estar en un grupo de influencia y pertenecer a un grupo de influencia son cosas tremendamente importantes, pero asimismo que en la iglesia o en lo que yo estoy haciendo en los grupos me lleven a que adorar a Dios, me lleven a bendecir a Dios. Nosotros no somos veletas sueltas y de eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Ahora, sabemos que Cristo, la iglesia fue instituida por Cristo. ¿Todos estamos de acuerdo? O sea, fue Cristo quien tuvo la idea de la iglesia. No fue alguien que dijo, oye, ya que somos cristianos, ¿por qué no nos reunimos? No. Fue Cristo el que instituyó la iglesia, pero a la vez era tan importante o es tan importante para Cristo la iglesia que entregó su vida por ella, que Él fue capaz de ir a la cruz del Calvario por ella, por reconciliarla, por renovarla, por restaurarla, por todo lo que Él hizo por nosotros. En una conversación que tiene Jesús con Pedro, en un momento determinado le dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, no vamos a entrar en la discusión del trabalenguas, decir a Pedro, no, sabemos que la iglesia está fundamentada en Cristo y que Cristo es el cimiento, la fortaleza en quien estamos sustentados. Y entonces le está diciendo, bueno, tú eres Pedro y ahora quiero que sepas que sobre mí, que soy la roca, vamos a levantar la iglesia. Ahora, si Cristo es quien instituyó la iglesia y si Cristo fue capaz, escúcheme, de entregar su propia vida y pasar el suplicio que pasó por redimir a la iglesia, seguramente podemos concluir acertadamente que para Cristo la iglesia es muy importante. ¿Usted está de acuerdo? O sea, la iglesia es muy importante porque Él entregó su vida, porque Él estuvo dispuesto a unirla, porque Él nos escogió y porque Él pagó el precio. Ahora, si eso es así, ahora otra pregunta. Esta sí no es de cuestionario, sino para que se la conteste usted. Si Cristo es o tiene tanto amor por la iglesia, la pregunta es si usted ama a la iglesia de igual manera o si la iglesia es de igual de importante para usted. ¿Es igual de importante? Ay, no, a mí no con eso. Yo vengo acá y me voy, adoro a mi Dios y ya. ¿O usted entiende que la iglesia como tal es algo que Dios instituyó, que Dios lo colocó, y que si lo colocó es porque tenía un porqué, una esencia? Que cada uno de nosotros somos importantes para Dios, pero si cada uno de nosotros somos importantes para Dios, quiere decir que para mí también debe ser importante lo que es importante para Dios, y lo que es importante para Dios es la persona que usted tiene a su derecha, a su izquierda, adelante y atrás. Para Dios también son importantes esas personas porque por todos nosotros pagó un mismo precio y un único precio. Entonces habla de que la iglesia es algo muy importante, y obviamente la disciplina no es la iglesia, la iglesia es la iglesia, pero la disciplina es que entonces deberíamos mantenernos unidos en la comunión de lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué quería Dios? Por ejemplo, en primer lugar, que tuviéramos un sentido de pertenencia. He escuchado, no he investigado mucho, solamente lo he escuchado, y ahora lo que voy a decir no es una crítica, sino quiero llevarlo a algo. Que muchas de las mega iglesias que se conocen están de pronto de capa caída, diferentes circunstancias. Pero a lo que voy es que en una iglesia grande de pronto no se tenga algo que se tiene en una iglesia pequeña, y es esa familiaridad, ese sentido de pertenencia. De que la gente te conozca y de que tú conozcas a la gente. De que alguien se alegre con tu alegría o de que alguien se duela con tu dolor. De que alguien, aunque a ti te moleste, ay, volvió, qué alegría, llamen a consolidación. Y usted, ay, qué canzones. Pero tal vez lo que te están diciendo era, te extrañamos, qué importante que estés acá, nos hiciste falta, ¿por qué no has vuelto? Sí, no se ría, que es con usted. ¿Por qué no has vuelto? ¿Por qué pasa esto? Entonces, en ese sentido, es lo que Dios está permitiendo que sea la iglesia. Cuando usted está en un lugar grande donde nadie se conoce con nadie, usted entra y sale y no pasa nada. El mismo chiste tonto del pastor, pero es que no tengo otro.
Pero cuando yo me subo al Transmilenio, el conductor jamás me dice ni a mí ni a usted, ¡ay, qué milagro! No, el conductor no sabe ni a quién lleva. Y usted sube y baja y no pasa nada. La iglesia es diferente. La iglesia es un órgano vivo de hombres y mujeres imperfectos. Nos amamos, nos queremos, nos respetamos. A veces nos pellizcamos, a veces nos mordemos, a veces nos miramos feo. Porque somos humanos, porque tenemos debilidades, mas sin embargo sigue siendo la iglesia. Así que es un lugar donde tengo un sentido de pertenencia. Es más, yo digo algo y acá los que están en las redes sociales, no sé si hay personas que entiendan esto o no, pero espero que lo entiendan, espero que Dios me dé la sabiduría para hacerlo. Pero hay cosas en la Biblia que cuando yo entro a entenderla van a ser chocantes y van a ser fuertes. Pero yo no sé si usted entienda que la iglesia en algún momento puede llegar a ser más importante que su familia. Uy, pastor, espere que usted está metiendo en un terreno peligroso. No me meta con mi mamá, no me meta con mi papá, no me meta con mi hermano, con mi hermana. No, espere. Todos quisiéramos que toda nuestra familia fuera cristiana y que todos llegaran al cielo. Pero ¿usted está seguro que todos sus familiares van a aceptar a Cristo y van a llegar al cielo? Y entonces habla de que la verdadera familia, ¿en quién se convierte? En las personas que, ¿cuál es nuestra esperanza como iglesia? Una eternidad con Cristo. Saber que un día estaremos con Él. Y entonces quiere decir que los que son realmente mi familia, a los que digo hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, porque fuimos redimidos por un mismo Cristo que nos sanó y nos salvó y nos restauró, son con las personas que vamos a estar. Los demás no son la familia es la iglesia. Y llega a convertirse en algo importante y tal vez de eso es lo que vamos a hablar en el transcurso de la charla, porque entonces me da un sentido de pertenencia. La iglesia me da un cuidado, la iglesia me da un compañerismo, la iglesia me permite tener unidad, porque acá de pronto, por ejemplo, si hablamos de política, no hablemos de política porque salimos agarrados. Y si hablemos de fútbol, pues ninguno tiene el buen gusto que tiene el pastor, solo muy poquitos, pero no todos, entonces salimos agarrados. Y si hablamos de comida, lo mismo. Pero si hay algo que nos une, independiente de todo lo otro, hay algo que nos une. Y lo que nos une es el nombre de Cristo. Lo que nos une es su amor, lo que nos une es su gracia, lo que nos une es su misericordia. Que todos hemos entendido la necesidad que tenemos de Cristo y que por eso nos apegamos a Él. Ahora, entendiendo eso, Pablo en la carta a los Romanos, usted sabe que los primeros capítulos de Pablo en Romanos son capítulos netamente doctrinales. Es esto lo que hizo Cristo, esta es la doctrina, esto es lo que creemos, esto es lo que trata de listo. Pero del capítulo 12 en adelante ya empieza a hablar, es de, y eso que hizo Cristo, ¿a qué nos lleva a nosotros? ¿Cómo deberíamos comportarnos nosotros como iglesia? ¿Cuál debería ser, con ese conocimiento, con ese entendimiento de qué es la iglesia, cuál debería ser nuestro comportamiento? Y en Romanos capítulo 12, versículo 15 y 16, Pablo dice lo siguiente: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Quiere decir que la iglesia empieza a hacer algo más fuerte, un lazo más vigoroso, donde de una manera genuina yo tengo empatía con las personas que están en la iglesia. Y cuando esas personas están viviendo momentos alegres, yo realmente, literalmente, me alegro con ellos. No tengo envidia. Hoy compró carro tan lindo, compró carro, yo no tengo. No, realmente estoy disfrutando. Compró su apartamento, va a tener un bebé, se va a casar, le aumentaron el sueldo, lo ascendieron en el trabajo. Pero de igual manera, genuinamente, siento dolor con el dolor de las personas que sufren. Un luto, un familiar que murió, una enfermedad, una mala noticia, una situación difícil. Ahora, la iglesia es grande y es universal. Y entonces Dios sabía que nosotros tenemos una limitante porque estamos limitados a este cuerpo. Entonces, aunque deberíamos tener comunión con toda la iglesia, pues bueno, no tenemos comunión con toda la iglesia de Cristo, pero sí tenemos comunión con la iglesia que estamos acá. Y sé que no el 100%, pero sí estoy seguro que por lo menos el 95% de los que estamos acá nos conocemos unos a otros.
Conocemos sus momentos, conocemos sus vidas. Todos en algún momento supimos que Giovanni y Alexandra estaban en un problema jurídico porque orábamos por eso y sabemos que ya resolvió. Y subimos en un momento que César y María Paula quedaron embarazados y nos alegramos. Y subimos en un momento que su hija estaba enferma y oramos. En algún momento determinado supimos que alguien estaba enfermo y nos volcamos a orar por esa persona porque nos conocemos y porque viene a ser ese núcleo, ese vínculo especial donde caminamos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, porque hemos sido apartados por el Señor para eso. Y entonces a veces tenemos más filiaciones. Es más, siendo una iglesia tan pequeña, ahora por los grupos, hay personas con las que soy más afín. Entonces soy afín con todos, pero hay un grupo con el que me siento más identificado, y es con aquellos que me veo en una casa, en una reunión cada 8 días. Entonces siento más afinidad porque sucede en ese sentido de pertenencia al que tenemos. Es más, yo no sé si usted me entienda esto, pero lo quiero colocar así. Los que lleven acá en la iglesia más de, ¿qué le coloco yo? 5 años, 6 años, 7 años tal vez. Pudimos ver a una María Paula, una Laura, una Catalina. Estoy hablando de 5, pero más años, ¿verdad? Las vimos desde el colegio, las vimos graduarse, las vimos estudiar en una universidad, las vimos graduarse profesionales. Después llegó ese muchacho que tocó su corazón, las vimos casarse, ahora las vimos embarazadas, ahora las vimos con bebé. Y de una u otra manera, ¿no siente que usted como que hace parte de esa familia? O sea, ni siquiera me han invitado a almorzar a la casa, ni la conozco, pero siento que soy parte. Siento que eso que le pasa me alegra, o siento que eso que le pasa me angustia o me preocupa. ¿Por qué? Porque hace parte de la familiaridad que tenemos como iglesia, de que somos un cuerpo, de que yo llego a un lugar donde siento que voy a ser saludado, que voy a ser abrazado, que voy a ser querido, porque estamos en esa unidad de lo que estamos viviendo. Así que me identifico con los momentos de alegría, con los momentos de tristeza, que no tenemos ninguna vanidad o vanagloria porque ocupo un lugar mejor en esta tierra, porque tal vez en una misma silla, ahí al lado puede estar sentado el gerente de la empresa, puede estar sentado el mecánico, puede estar sentado el panadero, y acá somos iguales. Porque no hay nadie que sea superior o inferior, porque no tenemos esa discriminación, porque resulta que Cristo nos ha llevado a tener una unidad donde sabemos que tenemos esa misma unidad y que con humildad reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, nos colaboramos y vamos creciendo. Esa es la iglesia. Entonces somos de diferente forma, diferente pensamiento, diferente actuar, diferente forma de pensar. Cuando hablamos de las disciplinas cristianas que ya hemos estudiado, entonces dijimos que leer y meditar la palabra, hablamos de orar, hablamos de velar, hablamos de ayunar. Y escúcheme, esas actividades que mencionamos allí, usted las puede hacer sin necesidad de venir a la iglesia. ¡Qué pereza! Usted puede leer la Biblia solo en su casa, se encierra allá, lee la Biblia y bien. Usted puede orar en su casa. Entonces usted se mete a su casa, se encierra en su cuarto, ora y no hay ningún problema. Usted puede decir, hoy voy a hacer velada, y la puede hacer solo en su casa, nadie le dice que no. Usted puede encerrarse en su cuarto y hacer una velada. Es más, usted puede proponer un ayuno y ayunar. Listo, eso está bien. Pero ahora les pregunto algo, ¿qué pasaría o no? ¿Qué bendición es más bien entender que Dios colocó, por ejemplo, pastores y maestros que me enseñen a leer la Biblia y a discernirla, a entender cómo estoy? ¿Dónde encuentra eso? En la iglesia. Entonces tengo personas que me están apoyando. Sí, qué rico ir a orar solo en mi casa. Ay, pero la palabra también dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está. Ay, qué bueno que tengo una congregación. O tal vez yo puedo estar una noche solo tratando de velar toda la noche, pero qué bueno, qué mejor es cuando estoy con más personas. Y aunque el ayuno es una decisión unilateral, es algo que yo decido, qué bueno cuando nos colocamos de acuerdo. Siempre pienso en la escena donde Jonás no quiere predicarle a Nínive porque Nínive se va a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y efectivamente cuando le predicaron, Nínive se arrepintió. Pero ¿cómo mostró el arrepentimiento? El rey dijo, todos vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios que
O sea que cuando lo hacemos en congregación, cuando lo hacemos de esta manera, va a ser mucho mejor en ese sentido. Así que hoy quiero hablarles de la importancia de congregarse. Escúcheme, hay cosas que en serio que yo sé que tenemos que romper el argumento. Uno de esos fue ahorita cuando le hablé de la familia. No sé si todo usted le esté dando vueltas ahí. ¿En serio, pastor? ¿La iglesia puede llegar a ser más importante que mi familia? Yo creo que ahora no estoy diciendo, y ahora abandone su papá y su mamá. No, no le estoy diciendo eso. Ore para que lleguen. Pero estoy diciendo que en algún momento puede llegar a ser más importante porque con ellos vamos a compartir la eternidad. Pero, por ejemplo, si usted no viene a la iglesia porque no, es que toca trabajar. O sea, pastor, ¿usted me va a pagar el arriendo? ¿Usted me va a pagar tal cosa? Bueno, pero quisiera preguntarle si vale más su estabilidad económica acá que poner en riesgo su vida espiritual. Porque el dejar de congregarse, y lo voy a explicar en un momento, es poner en riesgo mi vida espiritual. Es arriesgarme, y si de pronto usted ha tenido esos lapsos de tiempo donde todos de pronto en algún momento pasado, donde nos apartamos de Dios, usted sabe que poco a poco usted se enfría. Y cuando se enfría usted como que le entra la pereza y como que volver y qué van a decir y me van a mirar. Y es más, ni siquiera es porque digan, no, esa es la excusa que utilizamos, pero en el fondo lo que hay es pereza, porque en mi carne se acostumbró a, recién, yo no sé si usted se acuerda, pero recién terminó la pandemia, qué difícil fue hacer que la iglesia, la gente volviera. Ay, no, yo acá en pijama comiendo el tamal es más rico ver el servicio. Pero volver a la iglesia fue complicado porque nos cuesta en la carne, pero la palabra dice que es necesario congregarnos, que lo importante es vernos, tocarnos, saber que estamos al lado de alguien, que podemos saludarnos, que podemos tener una coinonía con las personas. Por eso le he colocado el título de la enseñanza de hoy: la iglesia es mi hogar, la adoración nuestro estilo de vida. La iglesia es mi hogar, la adoración nuestro estilo de vida. Y yo creo que con ese título usted no tiene tanto complique con la segunda parte. Usted no tiene complique con decir que la iglesia, que la adoración es estilo de vida. Pero tal vez usted sí tenga complique con mirar la iglesia como hogar. Y vuelvo y le digo, ¿cuántos aman acá a Cristo? ¿Y Cristo por quién murió? O sea, si para Cristo es importante la iglesia, para mí debería ser importante la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Mira a su alrededor. Las personas que están a nuestro lado. Las personas que están acá. ¿Son todas tan lindas como el pastor? No, pero ¿qué hacemos? Necesitamos amarnos, querernos, porque es la iglesia. Ahora tenemos diferentes temperamentos, diferentes formas, diferentes actitudes de actuar. Pero eso hace que seamos iglesia. Me acordé ahorita viendo a Fabián y Marilyn. Imagínense que todos fuéramos iguales. ¿Usted ha tenido peleas con alguien? Uy, hay gente que tiene acá un temperamento que es, lo rastrillan y ya está echando chispas. Entonces, por ejemplo, voy a colocarlo en mi caso. Yo soy un pastor de amor, usted me conoce. Entonces yo lo quiero llevar todo por las buenas, pero tranquilos, pero mire, pero piense esto, pero piense esto. Y estábamos con Fabián y Marilyn en nuestro curso de prematrimonial. Y Marilyn, los que son de emparejados saben, llegaba con Juanito, preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Y preguntaba y no sé, y sin nada, y no sé qué. Y yo con qué paciencia, Marilyn, pero mire, pero no sé qué. Y un día mi esposa fue, le dijo, hermanita, al fin, que se quiere casar o no, ¿lo ama o no lo ama? Así, sí, pastora. ¿Sabe que ella nunca agradece lo que yo le he dicho? Ella, la pastora me habló también. Porque nos necesitamos. Porque de pronto no somos iguales porque necesitamos ser diferentes, actuar diferente. Porque en un momento determinado alguien va a ser, es más, somos limas los unos de los otros. Vea, le presento sus limas. Mire al que tiene al lado, mírelo. Esa es una lima, vea, una lima. Dile gracias porque tú limas mi carácter, porque tú me pules. ¿Y de qué manera me pules? Hay días que oro dándole gracias a Dios por tu vida. Hay días que oro diciéndole, Señor, ¿te lo llevas o no sé qué hacemos? Pero esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia es mi ¿qué? ¿La iglesia es qué? ¿Sí ve que ustedes no están convencidos? ¿La iglesia es mi qué? Mi hogar.
La iglesia es mi hogar, la adoración, nuestro estilo de vida. Hoy vamos a charlar sobre la importancia de pertenecer a la iglesia y del poder llevar una vida de adoración en congregación. Y para eso quiero mirar una fotografía que le tomó Lucas a la iglesia primitiva, donde nos muestra cómo era esa iglesia primitiva. Y a mí me impacta porque es como lo inicial. Entonces usted recuerda que Hechos capítulo 1 nos habla de cuando está Jesús terminando los 50 días que estuvo después de resucitar, le habló las últimas instrucciones: y yo me voy, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, pero no se vayan hasta que no venga. Empieza capítulo 2, el capítulo 2 viene el día del Pentecostés, viene el Espíritu Santo, los llena con el fuego del Espíritu Santo, hablan todos en lenguas y wow, algo espectacular pasa. Después viene Pedro, se levanta, predica tremendo sermón y se convierte un montón de gente. E inmediatamente más adelantico habla la vida de los primeros cristianos. Se fundó, se inició ¿qué? La iglesia. Empezó la iglesia. Y dice en Hechos capítulo 2 versículo 43 al 47: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que esta fotografía me permite a mí tener indicios de cómo era esa iglesia que adoraba al Señor y que tenía compañerismo. O sea, ellos adoraban a Dios, sus actos, sus acciones adoraban al Señor, pero también entre ellos como iglesia tenían un compañerismo que era muy, muy especial y que para mí, como le digo, tiene que ver con la disciplina cristiana. Venir a la iglesia es necesario. No es una opción, no es si usted quiere, es necesario. Cristo estableció la iglesia para que pudiéramos tener esa congregación. Si usted no viene a la iglesia, no pretenda ser de la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde nos unimos como pueblo, como personas. ¿Listo? Entonces tengo 3 pensamientos y quiero que ellos nos dejen claro esto. Mi primer pensamiento es: congregarnos es una necesidad. Congregarnos es una necesidad. O sea, no es si quiere, no es si no quiere, es una necesidad. Ahora, dice que los cristianos de esa época se congregaban periódicamente. Quiere decir que había un horario, quiere decir que así como en esta época decía nuestro servicio: nos vamos a reunir mañana a tal hora, nos vemos para orar, nos vemos para ayunar, nos vemos para escudriñar la palabra, lo que sea. Así que lo hacían en los templos y lo hacían en las casas. Acá podremos decir que lo hacemos en el templo y que lo hacemos en los grupos de influencia. Entonces el domingo o el miércoles o un día de ayuno, de velada, todos como iglesia nos reunimos en un mismo lugar para adorarle, para exaltarle, para bendecirle. Pero también usted tiene la oportunidad en su grupo de tener un lugar donde también adoran al Señor, pero donde tienen más compañerismo, porque son los jóvenes, porque son los matrimonios o porque son las mujeres que están allí disfrutando del tiempo que están teniendo. Cada uno en su ambiente, en su momento, teniendo ese tiempo de comunión y de estar en bendición. Ahora, la palabra, cuando estudiamos Hebreos, la palabra dice en Hebreos que no nos dejáramos de congregar. Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Ahora escúchenme acá, yo quiero explicarles esto, porque dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero voy a explicar ellos por qué tenían por costumbre dejar de congregarse. Estamos ahorita en el seminario estudiando las cartas de Pablo, y hay una carta que a mí en especial me ha tocado fuerte el corazón, y es la segunda carta a Timoteo. Entonces resulta que Pablo en su ministerio tiene 2 momentos donde es encarcelado. La primera es una cárcel que es porque lo han denunciado, que anda predicando ese evangelio y no sé qué, tal cosa, y entonces lo meten preso, pero la prisión es fácil porque lo meten en una casa de alquiler y le permiten que la gente vaya y él predica la palabra y escribe cartas desde allá. Le escribió a los filipenses, le escribió a los efesios, le escribió a Filimón, y muy contento, y él les dice no, y pronto voy a salir y voy a estar bien y chévere. Esa fue su primera prisión. Efectivamente, como él esperaba, él sale de la prisión.
Y más o menos está 7 años más libre. En esos 7 años él coloca a Timoteo como pastor de una iglesia. Estando en ese momento le escribe la primera carta a Timoteo y se la envía. Pero resulta que en la segunda carta a Timoteo las cosas cambian. Porque ya el asunto fue que nadie lo echó al agua por predicar el evangelio, por no sé qué, sino que apareció alguien en el escenario que seguramente usted se acordará de su historia de tercero bachillerato, que quiere acabar con los cristianos. Y este hombre se llama Nerón. Y él no está preguntando si usted, no, él, todo el que es cristiano lo coge, lo agarra y lo mete a la cárcel, y la idea de meterlo a la cárcel es llevarlo al circo romano, o prenderle candela, o degollarlo, o crucificarlo, porque él está, y ese Nerón es como medio loco, como que toma decisiones como medio arbitrarias y como que no le importa nada, yo soy el rey y hago lo que se me dé la gana. Entonces Pablo es encarcelado, y Pablo dice en esa carta algo que me parte el corazón, porque dice: y todos me han dejado solo. O sea, wow, o sea, Pablo, el apóstol, el que sembró la semilla en tantos corazones, ahora siente que está solo porque lo han dejado abandonado. Ahora, ¿por qué lo han dejado abandonado? No porque ya no lo quieran, sino porque es peligroso ir a visitarlo. Porque Nerón está queriendo coger todos los cristianos que más pueda para ir adelante. Es más, algo que me llamaba la atención es que nosotros hoy en día, escúcheme, nosotros hoy en día, no nosotros ICAS, sino la iglesia en general, se inventa un montón de cosas del mundo para poder atraer a la gente a Cristo. Y entonces luces, música, conciertos, bueno, un montón de cosas. Resulta que ser cristiano en la época de Nerón no era fácil. Mas sin embargo la palabra dice que era cuando más se multiplicaban, y cuando más crecían, y cuando más cristianos habían, y los estaban persiguiendo. Entonces cuando Hebreos dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, lo que está diciendo es que ellos saben que la situación está tan tesa que ellos tienen temor de congregarse porque se colocan en evidencia. Entonces dicen: no, mejor no, oro en mi casa, ayuno en mi casa, pero no, yo congregarme no. Y dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarse, no como los que no pueden, sino como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. Y resulta que si eso es con ellos, yo entiendo que era por la persecución. Ahora le pregunto: ¿usted cuando no viene a la iglesia por qué no viene? No, es que de pronto hacen una redada y la policía nos coge. Yo decía esta mañana que Dios no quiera que llegue el día que seamos perseguidos y ahí sí valoremos lo que tenemos. Porque quiero decirle que en este mundo en el que vivimos hay países donde es prohibido congregarse. Hay países donde es cadena perpetua o pena de muerte hablar de Cristo. No sé si usted ha escuchado hablar de catacumbas, donde la gente se reúne en esos lugares que son como sótanos desolados para adorar a Dios. Y para adorar a Dios no pueden tener una batería, una guitarra, un grupo. No, tienen que adorar en silencio y sin que los vean, porque si los encuentran los van a matar. Y a veces usted no viene a la iglesia porque: ay, no, esta semana fue muy dura. Uy, no, estoy muy cansado. No, y eso es como que va a llover. Uy, no, como que va a hacer mucho sol. No, y hoy quién predica, voy a llamar a ver quién predica, porque si predica, ay, no, yo no voy por allá. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Qué pasaría, Dios no quiera, que de aquí a unos años tuviéramos un gobierno que prohibiera hablar de Cristo y que prohibiera reunirnos? ¿Qué pasaría? Ahora sí lo amamos, ahora sí lo anhelaríamos. Porque es que a veces el tener las cosas no hace que las valoremos. Y resulta que venir a la iglesia no debe ser de vez en cuando. Ahora, de vez en cuando que faltemos, eso lo he dicho. Pero no, ¿por qué? Porque es necesario que nos congreguemos, porque cuando nos congregamos estamos fortalecidos, estamos en la bendición de Dios, estamos levantados en Él. Ahora, ¿y por qué lo hacemos? ¿Por qué razón? Y acá le doy la razón. Porque cuando estamos solos, estamos en peligro y somos presa fácil del enemigo. Entre muchas razones por las cuales acá en Colombia se dan los grupos guerrilleros, entre muchas razones, voy a colocar una razón geográfica, y es que Colombia es montañoso.
y tiene la oportunidad de que los bandidos se escondan, se camuflen, se metan, todo lo que usted conoce. Nunca un ejército, nunca si un ejército, lo que sea, va a colocar su campamento en la mitad de la llanura, porque sabe que si lo coloca en la mitad de la llanura es presa fácil, que cualquiera viene y lo ataca y lo acaba. Entonces hay una estrategia. Entonces la iglesia es ese lugar donde yo estoy guardado. Ahora, cuando usted empieza a ir a la iglesia en su casa, le dice, ay, llévese la cama para allá. Ya no sale de ese lugar. Sí, yo sé que a veces venimos mucho a la iglesia, pero quiero preguntarle algo. El tiempo que usted pasa en la iglesia, comparado con el tiempo que usted pasa en su trabajo, en su universidad, en su colegio, con otras personas, ¿qué tan equidistante es? Y ahora le pregunto, usted, los que son papás acá, los estudiantes lo saben, pero los que son acá, los que son papás, ¿qué se imagina que cuando sus hijos llegan a clase, al colegio o a la universidad, son los profesores que le dicen, y por favor el domingo no dejen de congregarse? Esta noche no se van a bailar ni a tomar cerveza, por favor el domingo. ¿Será que eso le dicen los profesores? Vivimos en un mundo donde los valores son totalmente diferentes, donde se está pensando diferente, donde es la rumba, es la farra, es la vida loca, es todo lo que usted quiera. Yo no sé, los papás que están acá y que sus hijos van a un grupo, yo no sé si usted le da gracias a Dios de saber que su hijo un sábado por la noche está ya acabándole los muebles a César o Mateo y no está tal vez en una taberna o en una discoteca o haciendo otra cosa. Porque es una bendición tener a nuestros hijos en ese contexto. Tenemos un problema en el grupo de emparejados, un buen problema, pero es un problema, y es que les dio por ser fértiles. Súper fértiles, o sea, no sé si es el apartamento, el lugar, pero una manada de chinitos que vienen en camino. Pero yo decía que día, qué bueno saber que estos niños van a crecer en un ambiente sano donde estos van a ser, yo no sé si saldrán parejas de ahí. Una vez escuché que Víctor y César estaban hablando de la dote y no sé qué cosa, no sé si saldrán de ahí. Pero lo que sí sé es que van a ser sus amigos, van a caminar, van a estar juntos, van a estar creciendo en un ambiente donde van a hablar lo mismo, donde van a tener una misma identidad, porque el mundo habla cosas diferentes, porque el mundo nos presenta otras cosas diferentes. Y qué bueno que la iglesia sea ese lugar donde podamos estar. Pablo escribió a los Corintios. Ahora recuerde que Corinto, entonces lo coloco en contexto, Mateo ya nos lo ha dicho, era un lugar donde el mundo era rampante, había un templo y el templo era de prostitución y las sacerdotisas eran prostitutas y la forma de adorar a ese Dios era ir a tener relaciones sexuales unos contra otros. Eso era un bacanal allá. Y los cristianos salían de la iglesia y decían, entonces ¿qué? ¿Para dónde pegamos? ¿Vamos a adorar a la diosa? Entonces Pablo tiene que escribirle y decir, no, espere, ustedes son diferentes, ustedes son santos, son apartados para Dios. Y en uno de esos textos dice Pablo a los Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que le está diciendo, oiga, cuidado que si usted se aleja, si usted se expone al mundo y deja de congregarse, en algún momento, como decían las abuelitas, tanto va el cántaro al agua, porque usted no está siendo nutrido. ¿Cuál fue el problema con Eva? Eva se dio la licencia de tener una conversación con quien no debía tener esa conversación. Y Satanás no le dijo, oh, ¿has visto el árbol de mandarino? Qué espectacular es. ¿Has visto cómo el árbol de naranja? No. Él cifró su mirada. ¿Y por qué Dios te prohíbe esto? ¿Por qué Dios no te permite esto? Ahora, el problema no solamente fue de Eva, que le dio oído a la serpiente. El problema es que quien era su cobertura, que era Adán, no se dio cuenta. No estaba atento. Mi hijo, ¿dónde está? Papá, le están hablando al oído a su señora. ¿Con quién anda? Eva, ¿por qué llegó tarde a la casa? Con un amigo estaba hablando. ¿Cuál amigo? La serpiente. Hablamos tan chévere.
Entonces necesitaba estar en la iglesia, porque la iglesia es una cobertura, porque la iglesia nos guarda, porque en la iglesia nos cuidamos, nos bendecimos, estamos levantándonos, fortaleciéndonos, estando en el amor de Dios. Aquí yo puedo ver que Adán no cubrió a su esposa y que Eva se dio la licencia de estar hablando donde no debía hablar. Usted, yo, nuestros hijos, todos estamos permanentemente expuestos al mundo. Y el mundo es atractivo, y las ofertas que nos hacen el mundo nos hacen pensar, ¿será que sí vale la pena esto? ¿Será que yo acepto? Porque eso es lo que el mundo quiere, y lo que hace es llevarnos a terreno llano, a llanura, donde somos presa fácil del enemigo. Por eso es la iglesia. Yo no sé cuántos no, la mayoría de ustedes, los que están acá, han ido a encuentro con Dios. Y todos recordarán que en el encuentro con Dios, una de las últimas cosas que hacemos es, bueno, y está la iglesia ICA, si queremos darle cobertura, ¿usted acepta la cobertura? Ahora, cuando usted acepta la cobertura, lo que está diciendo es, sí, acepto que me cuiden, acepto que me pregunten, acepto que alguien me esté diciendo que por qué no vengo a la iglesia, que por qué no he vuelto, que dónde ando, que tenga cuidado con esto, que tenga cuidado con aquello, que no me deje distraer. ¿Por qué? Porque el mundo va a buscar cualquier estrategia. Escúcheme, el mundo no nos va a buscar por donde más somos fuertes, sino donde somos más débiles. De pronto, en el caso de Adán y Eva, de pronto la serpiente no habla con Adán porque Adán de pronto le iba a decir no, pero Eva sí se puso a escucharlo. La orden de Dios era: no comerás del árbol, punto. Y le dice: pero ¿por qué no puede? ¿Pero qué tiene? Y Eva, en vez de decir no, Dios dijo que no, dijo: oiga, ¿verdad? ¿Y será? ¿Y qué pasaría? Y de pronto, y empezó a ceder, a ceder. Así que la iglesia es un lugar donde tú estás protegido. No te vayas de la iglesia. No dejes de congregarte. Ahora, yo sé que no somos perfectos, empezando por mí. En algún momento todos tenemos nuestros días. Y hay días que amanecemos de mal genio o preocupados y no te saludamos o no te miramos o algo. Imagínense, nosotros nos saludamos y tú bien pastelito. Ay, no, mira, me voy de la iglesia. No. Estoy en estos días orando por una persona. Le pintaron pajaritos en el aire, así dice la canción, ¿verdad? Véngase para esta iglesia que le vamos a dar. Mi hija está bien acá, está tranquila. No, y entonces le colocaron algo que aparentemente era bueno. O sea, no le dijeron vámonos porque nos vamos para el mundo. No. Lo que le estaban diciendo era bueno. Que no se vaya. El pastor le decía, la líder le decía, no sé, me voy. Lo último que supimos es que ya no está en esa iglesia, ni está en ninguna iglesia. ¿Sabe cómo está esa persona? Expuesta al enemigo. Porque sabe que acá ya no nos acordamos de ella porque se fue, pero allá tampoco porque se fue. Y entonces, ¿quién está pendiente? Y entonces, ¿quién la está cuidando? Y entonces, ¿quién va? Venga, mija, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Así que no, esta iglesia no es perfecta. Y si empezando por mí, cualquiera lo diría, pero empezando por mí, algún día hicimos o vamos a hacer algo que esté mal, de antemano perdónenos. Pero yo les he contado de un familiar que por no tener una raíz en ninguna iglesia, vean, me dolió porque para mí era una cristiana ejemplar. Para mí lo era. Pero el día que murió, no hubo quien la llorara. No hubiera quien estuviera con ella. Porque de todo, estuvo en 20 iglesias y en ninguna pudo. Entonces, esta es su iglesia, esta es su casa. Usted ha peleado con su esposo o con su esposa, o algún día sus hijos lo han decepcionado, o su papá se pone insoportable, pero usted dice: ay no, cambio de familia. A partir de ahora que no, usted no cambia familia. Con lo bueno y con lo malo, esa es su familia. Bueno, esta es su iglesia. ¿Lo siente así? A ver, sonríale al que tiene al lado, dígale: aunque eres así, pero te amo. Dígale: aunque eres así. Vea, amargadito es así como Moreno, que nadie le dice nada, pero así te amamos, Moreno. Somos familia, somos una iglesia, estamos en el Señor. Así que estar en la iglesia es tener cobertura. O sea, lo primero es: no deje de congregarse.
Por favor, no deje de congregarse. Lo segundo, mantener la unidad es un mandamiento. Mantener la unidad es un mandamiento. Vea que cuando habla ya dice, y vendían todas las cosas y las daban en propiedad, no sé qué. Entonces los comunistas, los socialistas dicen, ay, esto, la Biblia es, el comunismo es una página arrancada de la Biblia. Cuento, eso no es verdad. Dios reprenda al diablo. Cuando habla de tener esto, no está diciendo que ellos tenían casas colectivas. Ni estaba diciendo, los que tienen más plata, por favor traigan acá, lo venden y vamos a repartirlo equitativamente para que todos tengan igual. No, 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 eso no es lo que está diciendo la pastor. Ahí dice, no, eso no es lo que dice. Leamos bien qué es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es que la gente, por haber conocido de tal manera que conoció a Cristo, dejó de aferrarse tanto a las cosas materiales que estaban dispuestos de que si alguien en la iglesia tenía necesidad, no se les dificultaba vender algo para suplir la necesidad. Es diferente. O sea que tenían un corazón generoso. Eran dadivosos, pero con alguien que realmente tenía necesidad y a quien iban, pero era algo que venía del corazón. Así que antes de hablarnos de socialismos o cosas así, lo que estaba hablando era de la unidad que deberían tener en el espíritu. Hablaba era de la unidad en el espíritu. De cómo ellos crecían en un mismo sentir, donde eso que dijo en Romanos, cuando alguien estaba disfrutando se alegraban y cuando alguien estaba mal lloraban. ¿Sabe qué es lo bueno de ser una iglesia pequeña? Que yo puedo colocar ejemplos que si los digo en otros lados nadie los va a entender, pero que si los digo acá todos ustedes lo van a entender, y voy a colocarles un ejemplo de esos. Entonces un día César y María Paula llegaron a mi casa diciéndome, creo que fue que se iban a ir de la ciudad, que no sé qué, que le salió trabajo y no sé qué, pero que no sabía si firmar el contrato o no, si era así. Y me pasa un papel y yo ya como verde y amarillo, yo digo, este man, ¿qué le está pasando con se va a ir para dónde? Y cuando me pasó era que estaban embarazados. Y ese día fue una alegría, fue una bendición. Y cuando la iglesia se enteró fue una bendición para todos porque nos alegramos. Es lo que digo, aunque no estemos allá, César no nos ha invitado a comer nada, pero no, aunque no estemos allá, pero nos alegramos. Pero después, otro día, César me llamó, angustiado, porque salía del médico y el médico le acaba de decir que su hija tenía una cirugía, tenían que hacer una cirugía por una situación que se estaba presentando en su cabeza. Y ese día no fue alegría, ese día fue dolor. Y tal vez no fue el dolor de ellos, sino fue el dolor de la iglesia porque oramos por la niña, porque sentimos lo que estaban sintiendo. Eso es tener una unidad en espíritu. Es saber que me alegro con la alegría de cada uno de nosotros, pero también que me pongo triste. Pero no usted que es el pastor, no, todos. Porque todos de una manera u otra lo sentimos. Ahorita estaba hablando con una niña, espero que lo haya tomado muy bien. Le dije, ¿qué hubo mi boleta para el grado? Yo necesito ir a ese grado, porque muchas acá me han dejado metido. Pero a lo que voy es que qué rico poder compartir de las bendiciones que están pasando en la iglesia. Qué rico también, aunque no es rico, pero qué bueno saber que como iglesia podemos estar en los momentos difíciles. Que vamos a estar ahí, que usted tiene con quién contar, que usted puede llamar y decir, estoy mal, tengo angustia, me pasó esto, tengo una situación difícil, ¿qué puedo hacer? Ok, ya, vamos. Muchos de ustedes a veces reciben mensajes de la pastora, por favor oremos por fulanito de tal que está enfermo, por favor oremos por fulanito de tal que está pasando esta situación, porque son cosas que nos hacen estar en unidad. Así que la palabra dice en Efesios, hablando de esa unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la iglesia no solamente es un lugar en el que nos congregamos, sino la iglesia es un lugar donde construimos relaciones de amor, de lealtad y de solidaridad. Eso es la iglesia. Por eso no es una institución. El mundo tiene un dicho con respecto a las instituciones y ese dicho está bien dicho con respecto a ellos. Un banco, una embajada, una empresa. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Listo, eso se aplica para allá. Quiere decir que independientemente de quién sean las personas que estén ejerciendo los cargos de gerencia o de administración o de operativos, la empresa tiene que continuar. La iglesia no es una institución. La iglesia es un cuerpo vivo.
La iglesia es un cuerpo vivo donde sentimos la alegría de cada uno y donde sentimos el dolor de cada uno. Donde es importante que usted no diga, ay, no, 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 yo con ellos, no, 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 yo vengo porque pues, me gusta cómo cantan y está la palabra, de pronto me gusta, pero ya, eso gente melosa, gente amargosa. No, la iglesia es la iglesia. Por eso nos gusta que vayan a los grupos, por eso nos gusta que tengan esa armonía. Por eso nos gusta ver cómo crecen las personas, ver cómo vamos creciendo en las cosas que Dios nos va dando, ver la prosperidad. Y yo le doy gracias a Dios porque en medio de dificultades, yo en muchos de ustedes, si no es en todos, yo veo prosperidad. Piensen un momento, no levante la mano, no me interesa, no es acá de vanidad ni mucho menos, pero piense si el tiempo que usted lleva en la iglesia no ha visto prosperidad. Ahora, no se compare con, porque si se compara con, ay no, ya no, vea que se... No, 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 no. Usted en su vida, como usted llegó acá, lo que es hoy, ¿ha visto prosperidad? ¿Ha visto bendición? Eso quiere decir que el lugar donde está es buena tierra. Que el lugar donde está Dios lo ha bendecido, lo ha permitido crecer. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad y construimos esas relaciones y en esas relaciones nos amamos, pero con un amor sincero. Que si tengo que decirte algo que está mal, te lo digo y te lo digo con amor, pero te lo digo para que corrijas. Donde tenemos la lealtad, donde somos solidarios. Pasó algo, yo me enteré, pero me enteré después, pero pasó algo en el grupo, en uno de los grupos. A una parejita le entregaron su apartamento, pero se lo entregaron en obra negra y tenía que hacerle la cocina y un montón de cosas, no tenía nada. Y las personas que contrataron se demoraron. Después me enteré, yo me enteré después que de su grupo, algunas personas le dijeron, vengan a nuestra casa, vengan, se bañan acá, vengan, cocinan acá. Oiga, qué rico. Porque la iglesia es como si fuera, ¿qué? Una familia. Porque tenemos que compartir, porque tenemos cómo apoyarnos. Y de eso se trata. Y por último, adorar es nuestra razón de ser. Adorar es nuestra razón de ser. Para entender que esa adoración, debemos volver al versículo anterior donde dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Quiere decir que la adoración verdadera, espero que me entiendan, la adoración verdadera es que cada uno de nosotros nos propongamos ser como Cristo. Uf, qué meta tan brava. Adorar, Señor, es que cada día voy a procurar que en mi vida yo sea más como Cristo. Sencillo, no es sencillo, pero sí es algo que debemos buscar. Y Pablo dijo lo siguiente en Filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora escúcheme. ¿Por qué está unido? Porque cuando usted se congrega, estrecha lazos de amistad. Cuando usted estrecha lazos de amistad, consigue unidad. Y cuando usted ha estrechado lazos de amistad para conseguir unidad, quiere decir que todos estamos en un mismo pensamiento. Se lo dije al principio. No nos vamos a poner de acuerdo todos totalmente en política. Me gustaría que sí, pero no nos vamos a poner de acuerdo todos. Todos ustedes no van a tener tan buen gusto como yo y algunos de los hermanos que somos hinchas de Millonarios. No tengo la culpa de gente con mal gusto, los aceptamos y los amamos. Pero sí, todos tenemos algo que nos une y es Cristo. Y entonces, independientemente de esas cosas que son externas, caminamos en unidad para llegar cada día a que nosotros, yo personalmente, pero cada uno de mis hermanos que está a mi lado, seamos formados. Por eso somos limas. ¿Tienes algún hermano que te haya moldeado el carácter? Querido líder de grupo, ¿tienes esa oveja especial que es qué oveja? Querida oveja, ¿tienes ese líder que dices qué líder? De pastor no digo nada porque yo sí soy un amor, no hay problema. Pero es difícil a veces, porque tal vez no todos los días estamos de buen genio. Porque hay días que tenemos problemas o que amanecimos de malas pulgas, dormimos destapados, decían en mi casa. Pero igual somos la iglesia. Caminamos en unidad, nos amamos, tenemos la bendición.
Pero me habla de que el esfuerzo de Pablo era intencional, o sea, él dijo, yo quiero adorar a Dios. Recuerdan que en las preguntas del principio le decía, ¿y adoras a Dios siempre o cuando tienes ganas? No, cuando tengo ganas, porque si no es de corazón no quiero hacerlo. Es mentira. Cuando usted estaba enfermo, usted no quiere comer. Y la gente en su casa le dice, coma, porque así no, pero enfermo que come no muere. Y le obligan porque aunque usted no quiera, saben que es necesario que coma. Bueno, hay momentos donde necesitamos obligarnos a nosotros mismos a adorar a Dios. No todos los días amanecemos con ganas de adorar a Dios. No todos los días queremos abrir las ventanas de la casa y decir, Dios, gracias por este día tan hermoso. No, 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 hay días que nos levantamos diciendo si esto sí tiene sentido, si voy para algún lado, que estoy lleno de problemas y que nada tiene sentido, porque así somos nosotros como seres humanos. Mas sin embargo ahí me levanto y adoro a Dios, bendigo a Dios, soy intencional en lo que hago. Me lleva a ser perseverante en nuestra vida cristiana. Porque tal vez ya no, habrá momentos, no siempre, pero habrá momentos que no quiere ir a la iglesia. O habrá momentos que no quiere ir al grupo, pero digo, pero voy a ir porque sé que estoy mejor allá que estar afuera. Porque tal vez afuera vienen otras tentaciones. Porque tal vez ese día no fui al grupo y me invitaron, fue a hacer otras cosas que al día siguiente me van a traer dolores de cabeza, me van a traer tristezas, porque fui a donde no debía ir. Y donde debería estar no estuve. Y sí, puede que la gente sea fuerte. Pero ¿sabe por qué es fuerte esa gente? No porque esa gente sea fuerte, sino porque esas personas piensen en esa persona difícil. Y esa persona difícil es el instrumento de Dios para moldear tu carácter. Es el instrumento de Dios para llevarte a ser humilde. Es el instrumento de Dios para quitar tu orgullo. Es el instrumento de Dios para llevarte a amar como amor incondicional, como Cristo te amó a ti. ¿Por qué no crees que tú eres perita en dulce? Dios te vio y dijo, ay, qué belleza. No. Si Dios hablara, ¿qué nos diría de cómo somos nosotros? Ay, si yo les hablara del pastor, diría Dios, ay, yo no, callado. Vamos así nomás. Porque todos sabemos que tenemos nuestra forma, que tenemos nuestro estilo. Pero así nos ama Dios. ¿Recuerdan el ejemplo que le puse de mi esposa y mío? ¿Qué tal que todos fuéramos como yo, solo amor? A veces necesitamos, aquí hay gente seria, gente brava, yo los veo que hablan y yo. Porque es importante, porque somos diferentes. Ahora, pero ¿qué no nos permite avanzar? Y acá yo quiero que usted lo entienda. ¿Por qué no avanzamos? Porque a veces nos quedamos en las cosas del pasado. Bien sea el ministerio, bien sea nuestra vida secular, bien sean las cosas buenas, las cosas malas, personas, circunstancias. Yo antes tenía, antes hacía, antes tal cosa, ya no hago. O antes es que yo la vida siempre sufrí, tuve dolor, tuve tristeza, jamás voy a salir adelante. O si yo hubiera estado, y nos quedamos allí y no nos damos cuenta que esas cosas de nuestro pasado, como que vienen a enredarnos y a no dejarnos crecer en eso que Dios quiere. Y como que no avanzamos, nos frenan. O tal vez no sean cosas del pasado, sino sean cosas ahora donde tal vez nuestros pecados, nuestras aflicciones, nuestras propias debilidades nos trancan y yo quiero avanzar, pero ay, pero esta condición, este pensamiento con el que lucho, este deseo con el que lucho, este vicio que nadie lo sabe, pero estoy allí, es donde deberíamos tener la unidad. Escúcheme, cuando yo le dije de abrir el corazón, ahora no es decir, ábrele el corazón a todo el mundo en la iglesia, no, 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 para eso tenemos líderes. Pero busque a alguien, alguien maduro, que usted pueda decirle, vea, estoy pasando por esto. Vea, Lucho, yo he recibido en mi oficina personas que me dicen, vea, lucho con esto, o sea, yo no sé qué hacer. Y yo, ¡ay, de verdad usted hace eso! No, no, porque todos tenemos luchas. Todos tenemos circunstancias y necesitamos que alguien nos escuche. Necesitamos decir, vea, esta es mi situación. Ok, vamos a orar, vamos a salir adelante, vamos a buscar la salida, pero tienes que ser juicioso, tienes que ser perseverante en lo que estás haciendo. Entonces al congregarnos mantenemos la unidad y al mantener la unidad crecemos en adoración. Cuidamos de los lobos. Porque algo de lo que tenemos que tener cuidado es que de pronto en nuestra iglesia pueden llegar lobos.
Y esto preocupa, porque puede llegar a alguien tan dulce, tan hermoso, tan y empieza y viene y todo. Y cuando menos pensemos fue que se sacó alguien de la iglesia. Y no, ¿qué pasó? Porque no estuvimos atentos. Entonces yo como pastor y cada líder, bueno, ¿y quién es esta persona? ¿Cómo está? ¿Cómo camina? ¿Cómo anda? ¿Quién es? ¿Qué lo motiva? ¿Recuerdan la primera encuesta? ¿Qué lo motiva? Vienes porque a la iglesia. Entonces yo podría colocar ahí otra lista, ¿verdad? Vienes porque es domingo, vienes porque te gusta, vienes porque tienes un problema, vienes porque quieres adorar a Dios, vienes porque te gustó el morenazo aquel, vienes porque viste la niña y le echaste el ojo, ay, y acá estoy, oh, Señor. ¿Por qué? Porque todo esto son engaños. Les digo, vuelvo y les digo, la persona de la que estoy orando, la razón por la que se fue a la iglesia no fue mala. O sea, no fue una mala propuesta que le hicieron. Es más, ella se fue por amor a su familia, porque le dijeron, si usted vaya, seguro que convencemos a su hijo que no va a la iglesia, que vaya. Pues no, ni llevaron al hijo y sí la sacaron a ella. Así que hay que tener cuidado, porque esa es la congregación. Así que, hablando en serio, esto sí es en serio, no es chiste, es en serio. Pues nada, lo que le he dicho es chiste, ¿no? Ahorita voy a decir. Pero mire a su lado y dele gracias a Dios por las personas que tiene a su lado, porque esta es su familia. Pero en serio, mire a su lado, esta es la familia que Dios le ha dado. Este es el lugar donde Dios lo ha sembrado, donde Dios lo ha plantado. Y la idea es que todos crezcamos juntos, la idea es que todos estemos en la bendición, la idea es que todos lleguemos a caminar en Dios. Cuando entendemos que la iglesia es mucho más que una institución, cuando entendemos que la iglesia realmente es una familia, en la que por su gracia Él nos vinculó, porque ninguno llegó acá porque quiso, todos acá, empezando por el pastor. Ay, pastor, pero usted fue el que empezó la iglesia. Sí, pero la empecé porque Dios me llamó. O sea, no es mérito mío. O sea, Dios fue el que colocó un día en mi corazón tener una congregación. Y Dios es el que sabía de antemano que ustedes iban a estar en esta congregación. Porque Dios sabía. ¿Y para qué lo hizo? Para levantarnos, para fortalecernos, para caminar en la unidad. Así que entendemos que nuestra adoración es un estilo de vida que tenemos cuando estamos en la unidad, y que cuando entendemos la unidad, el congregarnos y el tener ese deseo de crecer en adoración, es cuando hemos entendido que todos juntos, no individualmente, todos juntos, vamos a la promesa de Dios, que es esa eternidad con Cristo, a caminar con Él. Así que le puedo dar un aplauso a Dios por su iglesia, por tener un lugar donde es amado, donde es querido, donde es bendecido. A muchos les molesta, ay, volvió, llamen a conciliación. Usted, oye, por eso es que no vengo, no sé qué. Pero le pregunto, ¿es mejor sentir esa molestia o que usted venga o se vaya y, oiga, yo hacía como un año que no venía acá y a mí, espero que, no, hoy no pasa, pero a veces me da oso cuando yo, ay, ¿tú vienes nueva? No, llevo 3 domingos y yo, uy, qué oso. Porque quiere decir que no me he dado cuenta que llegó esa persona y es feo. ¿Tú eres nueva? No, tú eres venido. Ah, bueno. Entonces es entender que necesitamos tener ese compañerismo. Y qué bueno tener, ahora queremos crecer, pero qué bueno tener una iglesia donde nos conozcamos, donde nos amemos. A veces rajamos, eso es pecado, a veces, pero eso es pecado. Pero donde crecemos en el amor del Señor.